yo, porque me toca en este tiempo. Hola Andrés, Hola Pablo. ¿cómo estás? Esta vez en vivo, o mejor dicho, en el mismo lugar geográfico. En 3 dimensiones próximas, en Buenos Aires, pensando en la política argentina en medio de la confusión internacional. Pero hoy hagamos foco en Argentina. Propongo que hablemos de lo que no está gobernando, Es la decir, oposición. muy bien. La oposición. ¿Qué es la oposición? A ver, empecemos por eso, ¿no? Yo hubiera querido preguntártelo. A ver qué te parece este esquema. Es muy difícil encontrar hoy partidos que no estén gobernando, porque por definición los que gobiernan son un partido, en el sentido de que se van a presentar a elecciones. Los que gobiernan quieren seguir haciéndolo y en democracia tienen que candidatearse otra vez. Y la definición minimalista del partido es organización que concurre a elecciones. En la oposición suponemos que también va a haber gente que concurre a elecciones, pero no está organizada. No lo están en Argentina ni en muchos otros países de la región y del mundo. Perú es un escándalo. En Chile ya van 2 veces consecutivas que ganan partidos nuevos, es decir, formados hace poco tiempo. En Brasil tenemos al PT y del otro lado cambios gelatinosos permanentes. Uruguay y Paraguay son excepciones. Partidos establecidos se alternan el poder, como en Uruguay, o se mantienen en el poder, como en Paraguay. Pero en Europa estamos viendo lo mismo, la historia de partidos nuevos que sustituyen a antiguos y partidos nuevos que sustituyen a nuevos. Entonces, el primer planteo que te hago, a ver qué te parece. En Argentina hoy no hay ni 2, ni 3, ni 4 partidos. No es peronismo, radicalismo, pro y libertad avanza. Hay 25, cada uno de ellos liderados por un ejecutivo. El Partido Nacional, que es Violeta, 24 partidos provinciales, que aunque tengan gobernadores del mismo partido nominal, no pertenecen al mismo partido nacional. Que haya 5 gobernadores radicales no quiere decir que el radicalismo tenga 5 gobernadores. Tenemos algunos jugando para Milei y otros en contra. Lo mismo el PRO, lo mismo el peronismo. Pero ahí estamos hablando entonces de 25 oficialismos. Exacto. Justamente la idea es que si sos oficialismo, tenés un partido. Si sos oposición, no. Lo tenés que construir. Pero lo que estamos viendo es que los partidos se construyen desde el gobierno. Vos ganás una elección con un líder apelativo, seductor, sexy, y después formás el partido. En principio, concurrís a las elecciones con una etiqueta. Las etiquetas van cambiando de nombre. Fíjate que hablábamos del peronismo, del radicalismo, pero ¿cuánto hace que no se presentan con ese nombre? El PRO, a nivel nacional, se presentaba también desde el principio con el nombre de una coalición. Cambiemos, Juntos por el Cambio. El peronismo, pon el nombre que quieras, Unión por la Patria, Frente por la Victoria. Los partidos políticos en realidad son inscripciones electorales que ante la justicia tienen que presentar afiliados y mostrar sus cuentas. Y en la práctica, cuando se presentan ante la gente, van no con el genérico, sino con el nombre de fantasía. Van como Bayer, van como aspirina, no como ácido acetil salicílico. ¿Sí? O como Viagra. Con poco éxito. Pensemos entonces que quién sería esta oposición a nivel nacional, ¿sí? Porque si bien todo lo que dijiste es cierto, también tenés legisladores que sistemáticamente votan en contra lo que trata de promover el gobierno, ¿sí? A mí se me ocurren algunos grupos o subgrupos dentro de esos legisladores. Tenés por un lado el peronismo kirchnerista duro, digamos la cámpora o cristinismo, o como le quieras llamar. Tenés por otro lado otros legisladores que a lo mejor no se identifican tanto con Cristina, pero son de extracción peronista. Quizás podríamos representarlos con la figura de Pichetto, que anda por los medios, y San José 1111. Vos decís que Pichetto representa más al peronismo que al macrismo, de que fue candidato a vice. Decime vos, no sé muy bien a quién representa, pero quizás dilucidémoslo. Pero, y por otro lado, tenés legisladores de ciertos gobernadores que también consistentemente votan en contra, ¿sí? Entonces, hay por lo menos tres actores que tal vez podrían confluir o hilvanarse o no de cara al año que viene. Y detrás de esos me parece que hay un mercado. Hay un mercado para gente que quiere políticas acá me pongo mi sombrero economista, pero detrás de la oferta hay una demanda, ¿sí? Entonces, cuando yo escucho hablar a Pichetto, que está en este momento de su carrera política, está hablando de
que las importaciones son un problema, que los cierres de fábricas son un problema, está viendo algún mercado que puede comprar esa idea, ¿sí? No sé si es el mismo mercado para el cual proveía políticas públicas en el pasado, pero proponía políticas públicas en el pasado. Está bueno esto. Estamos hablando de demanda, consumidores o electores, de oferta, que son los líderes, los partidos, o los productos. Porque es interesante que acabas de mencionar un producto. Pichetto propone políticas públicas específicas. Milei también. Hasta ahora lo que veníamos viendo era una disputa ideológica. Este tipo es de derecha, y eso está bien o mal. Este tipo es de izquierda, y eso está bien o mal. Cuando salíamos de la ideología, pasábamos a la honorabilidad. ¿Robó o no robó? ¿La subió al avión o no la subió? ¿Cuál es el costo marginal? En cualquier caso, es interesante que haya una discusión de productos, de políticas, y no solamente de ideologías y de morales. La pregunta ¿es la oferta que moldea la demanda o es la demanda que induce la oferta? Por supuesto que esto es el huevo y la gallina, pero la oferta es clave cuando hablamos de partidos. Los partidos lo que hacen es ofertar. Y acá lo que estoy diciendo en realidad es tramposo, porque los partidos surgieron como demanda. Los partidos políticos surgen desde la sociedad y le reclaman al Estado que no le cobre impuestos o que le permita fiscalizarlo. Y lo que hicieron a lo largo del tiempo, Peter Mayer es el que estudia esto a nivel internacional, y Gerardo Sherris en Argentina, es transformarse en representantes de la sociedad ante el Estado, en representantes del Estado ante la sociedad. O sea, no funcionan sin recursos públicos. Alfonsín estaba orgulloso de haber conseguido que la Constitución, la reforma del 94, contemplase a los partidos como auxiliares necesarios de la democracia. Y en realidad no sé si les hizo un favor. ¿Por qué? Porque entonces asume que los partidos necesitan que los reconozcan de arriba para existir, cuando el mérito de los partidos es hacerse de abajo. Yo lo que estamos viendo, si lo que yo decía antes tiene sentido, es que los partidos están colgados de los gobiernos. 24 partidos provinciales, uno nacional. Y vos decías después, en el Congreso hay legisladores de estos y de aquellos, pero mencionaste muy claramente lo que responden a los gobernadores. No hay ley que no se negocie con los gobernadores. En el resto del mundo, en general, las leyes se negocian en el Parlamento, en el Congreso, con los legisladores. Argentina es el caso más avanzado, en el cual son los ejecutivos oficialistas. Todos los ejecutivos son oficialistas, están gobernando, los que determinan la oferta política. Por eso, cuando uno se pregunta dónde está la oposición, y piensa en Axel Kicillof. Axel Kicillof es oficialismo, lo que es un nivel diferente al de Milei. Cristina no. Cuando Cristina se pelea con Axel o viceversa, lo que tenemos ahí es una lideresa opositora que sin control territorial mantiene apoyo legislativo. Salvo que entremos en el detalle de los intendentes. En el fondo, los intendentes que siguen controlando la cámpora son los que le garantizan inserción en el Congreso, capacidad de negociar votos en el ámbito legislativo. Algunos malintencionados dirían que Cristina es oposición a Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Ya veo dónde vas. Doble opositora al presidente y al gobernador. Y es algo así. En todo caso, dicen algunos para disculparla, por decisión de Kicillof, que se quiso separar. Pero en todo caso, fíjate, es el gobernador el que decide. Las estrategias electorales, los productos, los definen los que gobiernan. Pichetto es una excepción. Está queriendo hacer políticas del llano. ¿Qué chance tiene eso? ¿Qué chance tiene una oposición, con o sin Pichetto, que no cuente con intendentes y gobernadores, es decir, con territorio y recursos estatales? ¿Es posible imaginarse un partido que nazca de abajo, como el radicalismo en otra época? Algunos piensan como Macri o como la Libertad Avanza. Y claramente es posible imaginarlo si el presidente ganó desde ahí. Ahí está, el presidente ganó, pero ¿ganó la Libertad Avanza? Ganó Milei. La Libertad Avanza la está formando Karina, en el gobierno. Y otra vez, el huevo y la gallina. ¿Por qué Milei no precisó partido para gobernar? Llegó con 4 legisladores. Él, su vicepresidenta, Expert, y una diputada más de la provincia de Buenos Aires, que hoy están todos alejados, por diferentes razones. Buenas antípodas. Son 4. Llega él, el resto queda en el camino, y de repente tiene un tremendo partido nacional que está constituyendo, ganándole a los gobernadores elecciones nacionales. Y acá viene la trampita. Ganándole a las nacionales y perdiendo a las provinciales. En todas las elecciones del año pasado, los gobernadores ratificaron sus gestiones, sus victorias, en todos los distritos, salvo la capital federal. Y Milei ganó a nivel nacional. Ganaron los oficialismos, tanto cuando ganaba como cuando perdía la Libertad Avanza. Ganó a nivel nacional y perdió en los provinciales.
¿Qué va a pasar en 2027? Y esto te pregunto a ver si tenés información o especulación. ¿Se unifican las elecciones de las provincias con las de la nación por decisión de los gobernadores porque tienen margen constitucional? En ese caso, a lo mejor lo que tenemos es una cancha nivelada en la cual vuelve a haber un gobierno y una oposición. O se desdoblan. Y ahí tenemos, en todas las elecciones, siempre un oficialismo que corre con ventaja. Bueno, son 24 decisiones separadas en realidad, ¿sí? Así que lo más probable es que algunas se unifiquen y otras no. Lo que sería realmente improbable es que suceda todo de una sola. Para los gobernadores, hasta ahora siempre fue más negocio desdoblar que unificar. Las únicas razones para unificar han sido gobernadores extremadamente alineados con el gobierno nacional. Independientemente del gobierno Milei, también sucedió antes con el peronismo en el poder. De manera que en este caso en particular no tenemos ningún gobernador de la Libertad Avanza que tenga tantos incentivos, si bien hay algunos que son bastante aliados. Entonces uno podría pensar en esos gobernadores unificando y la mayoría probablemente desdoblando. ¿Qué tiene el gobierno nacional como incentivo para que unifique? Por las conversaciones que tuvimos hasta ahora con gobernadores y vices, la propuesta es no plantarles candidatos. Ustedes unifiquen, voten al mismo tiempo que las nacionales y se llevan la cancha para ustedes. Esta es la promesa. Es altamente improbable que sea una promesa capaz de ser cumplida, porque en la elección pasada hubo dos estrategias que compitieron. De Santiago Caputo, que era negociar con los gobernadores a cambio de legisladores, y la de Karina Milei, que era ir de frente y ganarles a los gobernadores. Ganó la estrategia de Karina, ganó la estrategia y después ganó las elecciones, esa estrategia. Entonces, cuesta pensar que en la elección presidencial, con todo para ganar, la Libertad Avanza vaya menos y acepte que los gobernadores se mantengan no siendo propios. Pero ahí yo te discutiría porque ganó la estrategia de Karina donde se ejecutó, también ganó la de Santiago Caputo donde se ejecutó. Ejemplo, Mendoza, Chaco. Buen punto, siempre queriendo dar bien con todos. Pero Entre Ríos, son provincias en las cuales la negociación fue tan sesgada a favor del gobierno que se quedó con la mayoría de los legisladores, en algunos casos todos, los que estaban en disputa. Hoy tenemos la situación que muy pocas veces habíamos visto de que hay gobernadores que no tienen legisladores de su partido en el Congreso. Son muchas veces violetas. Pero es cierto que hay margen, habiendo 24 elecciones, para desdoblar la estrategia. Proceder a unificar en donde se pueda y manejarse con una estrategia diferente. No ir por los 24 gobernadores. Sí, bueno, hay dos cosas. La primera que en la elección que pasó, muchos gobernadores tenían que renovar parte de su legislatura. Y ahí los gobernadores, vos decís, se quedaron sin legisladores nacionales, pero a cambio recibieron no competir por esos espacios en la legislatura provincial. Y la segunda, que en la próxima elección muchos gobernadores se juegan la reelección. Entonces, no tener competencia representa reelección mucho más asegurada. Sí, esto es clave. Y esto no es aleatorio, sino cíclico. La elección que viene significa que la mayor parte de los gobernadores tienen reelección, pocas excepciones. Alfredo Cornejo, Axel Kicillof. Cornejo porque Mendoza es la única provincia donde no hay reelección consecutiva, después de la reforma de Santa Fe, y Kicillof porque va por el segundo mandato. Es decir que los ciclos electorales provinciales tienen 8 y no 4 años. Y este que viene, el año que viene, está en la mitad del ciclo. Los gobernadores tienen la chance de seguir y van a optar por eso. A Milei le puede convenir aceptar y confrontar con los que terminan, con los que quieren subir porque no tienen alternativa. Lo otro que debemos considerar es el terreno institucional en el que compiten. En breve, habrá o no PASO. Las PASO son un mecanismo que permite la articulación de la oposición, sobre todo. Habitualmente el oficialismo no recurre a los PASO porque el poder te ordena. Los opositores tienen esta cuestión, dice, todos queremos ganar, para ganar necesitamos al otro, ¿quién conduce? Explica un poquito más eso para nuestros oyentes que no están tan al tanto. Sí. Las PASO son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Son el mecanismo para determinar candidaturas en Argentina. El año pasado se suspendieron, no se eliminaron, este año hay que elegir otra vez si las mantenemos o esta vez eliminamos. Es muy probable que el gobierno vaya por todo, es decir, quiere eliminar las PASO, porque otra vez
Las PASO son más instrumentales para la oposición que para el gobierno. La experiencia que tenemos en Argentina es que las PASO no siempre se usan, es decir, se vota en las PASO, pero predominan las listas únicas. El 10%, 15% de los casos en que hay competencia, a veces son competencias productivas. Cambiemos en 2015, permitió que Macri obtuviera el respaldo del radicalismo y la coalición cívica, derrotándolos. Buena ley. Pero las mismas PASO 2015 en la provincia de Buenos Aires llevaron al enfrentamiento de Julián Domínguez y Aníbal Fernández, que derivó la derrota contra María Eugenia Vidal. Es decir, las PASO dividen al gobierno y a veces unifican a la oposición. El gobierno tiene todo el incentivo para eliminarlas. ¿Qué va a hacer la oposición? ¿Cuál es el cálculo que hacen? Y esto, fíjate, si lo que estamos diciendo es correcto, la oposición en realidad son 24 oficialismos. Y ellos, por la misma razón que a Milei no le conviene la PASO, tampoco le conviene sus provincias. Para el gobernador el mundo ideal es, no hay PASO ni provincia, pero hay PASO nacional, porque entonces articulo con otros gobernadores una propuesta común. Pero es muy difícil sostener esta incongruencia. Entonces vamos a estar en un terreno en el cual va a haber un juego de reputaciones y de estrategias simultáneas. ¿Cómo hacer para sostener algo que te conviene cuando estás sosteniendo lo contrario en otro nivel? Sabemos que están trabajando en esto, sabemos que los actores están analizando qué les conviene y cómo pararse. Lo que no sabemos es qué va a pasar si las PASO se suspenden efectivamente, porque en ese caso lo que vamos a tener es la confirmación, la consolidación, el congelamiento de las fracturas opositoras que tenemos en este momento. Sería una jugada magistral del gobierno para sus intereses electorales. No sé si es muy bueno para la democracia, porque a la democracia también le conviene que la oposición sea decente. Cuando la oposición te mejora, o por lo menos eso quiere creer uno. Que la competencia no se eleva. La competencia no se eleva, como para que lo entiendan tus colegas. Un gobierno es mejor cuando la oposición es mejor. Cuando la oposición se rebaja, vos podés ser peor y ganar igual. Los incentivos cuentan. Y las PASO son un incentivo para la articulación, para la cooperación, que mejora la competencia. Estamos hablando en un año no electoral. Si se toma una decisión, posiblemente sea este año. El que viene se vota. A partir de mayo, ya es la fecha que nos conduce a octubre, elección general, y a diciembre, no voy a decir cambio de gobierno, voy a decir en todo caso, 10 de diciembre. Es cuando a veces los presidentes se van y a veces siguen. A ver, si te entendí bien, primero estás diciendo que hay una buena probabilidad para el gobierno de que si empujan la eliminación de las PASO, que esto suceda porque el gobierno, si sumás los diputados que tiene con los que puede aportar gobernadores a los cuales le interesa la eliminación de las PASO a nivel provincial, entonces debería poder lograr el número suficiente. Hay que porotear. Por supuesto que hay gente que lo está haciendo en este mismo momento, pero el poroteo no depende de contar nada más, depende de pagar, porque hay voluntades que no están definidas. Y no estoy hablando de pagos ilegales. Justamente de lo que se trata de negociaciones entre ejecutivos, 1 contra 24. Y siempre hay cosas que los gobernadores necesitan y el presidente les puede dar, a cambio de, y este a cambio de incluye las reglas electorales. Y te hago un comentario al respecto. La boleta única de papel, para muchos, es un avance civilizatorio. No lo niego, ni afirmo ni descarto. Pero sin ninguna duda, afectó la influencia que tenían los partidos sobre el proceso electoral. Porque antes se imprimían la boleta, la distribuían y la fiscalizaban. Y ahora el elector se liberó. Por supuesto que desde un punto de vista de la demanda esto es mucho mejor. La gente está suelta. Desde un punto de vista de la oferta, para los partidos, es peor. Los partidos valen menos. Antes, si vos tenías un partido, tenías efecto sobre las elecciones. Gana la gente, pierde la casta. Fue lo notable, la casta votando contra sí misma, porque es natural que la gente vote contra la casta, pero ¿por qué los partidos votaron en contra de la boleta partidaria? Por ignorancia posiblemente, porque no creo que haya sido autocrítica. Ellos pensaban que esto era popular. Y era popular. Sí, era popular, exactamente. Lo que no era popular eran ellos. Y con las PASO pasa lo mismo. Suspenderlas va a ser popular porque el argumento de que son caras y que generan, esto lo consideramos un evento de mercado. Cada vez que hay una PASO, los mercados se alteran. Tienen muchas inconveniencias obvias y tienen algunas conveniencias menos obvias. Pero siempre es más fácil criticarlas que defenderlas. Y es probable entonces que aquellos que se benefician, por mal cálculo, ¿no?, por ignorancia o porque son arrastrados por la corriente,
terminen votando la suspensión también. Y en ese caso estamos hablando de la ratificación del poder de los ejecutivos. Es decir, que la oposición que viene no viene de la oposición. Ahora, a mí se me ocurren dos preguntas que quiero conversar con vos. La primera sobre el programa, ¿sí? Es decir, ¿una oposición para qué? ¿Para hacer qué? ¿Hacer qué diferente? ¿Sí? Pichetto dice, no permitamos ciertas importaciones, por ejemplo. Esa es una idea de política pública. Argentina sigue siendo un país bastante cerrado, como hemos hablado, con aranceles relativamente altos comparado al resto del mundo. Lo único que hizo este gobierno en realidad fue sacar medidas excepcionales de no permitir ingreso de productos sin autorizaciones discrecionales del Poder Ejecutivo, por ejemplo. Y aún así, cuando mucha gente piensa que las importaciones son muchas, en realidad estamos importando menos ahora que en el pico de importaciones de 2022-23. Así que es bastante discutible la idea de que hay un festival de importaciones irrestrictas o cosas por el estilo. ¿Hay alguna otra idea de política pública en la oposición? Porque me parece que quizá la pregunta, para reformularla, es más, ¿hay vuelta atrás con respecto a la idea de Milei? Porque si vos decís, yo quiero gastar más en jubilaciones, ¿hay vuelta atrás de, es posible decirle eso al electorado sin decirle en qué querés no gastar, digamos? ¿Hay algún producto alternativo en góndola? Sí. Lo único que para ofrecer es lo que tiene el gobierno. Es fascinante esta pregunta, y hasta ahora había dos productos. El del gobierno, que es abrir y liberar. Y lo que había. Que lo que había era, mantengamos esto cerrado y que pase lo que tenga que pasar, que es escasez e inflación. Lo que está haciendo el gobierno tiene costos. Algunos pensaban la nostalgia garpa. Volvamos al anterior, que la gente lo va a reivindicar cuando esto fracase. No parece. Ni las encuestas, ni los líderes opositores, ni los gobernadores quieren competir a Milei con el pasado. La salida es para adelante. Un tercer programa, un tercer producto. Hay que correr a Milei por derecha. No lo digo yo, es lo que creo que están interpretando personajes como Pichetto y Moreno. ¿Y cómo corres a Milei por derecha? Con Trump. Políticas trumpistas. Es Trump el que quiere cerrar. Es Trump el que quiere proteger. Es Trump el que quiere reindustrializar. Podés correr a Milei diciendo, yo tengo el programa de Trump en Argentina. Yo quiero implementar trumpismo en Argentina. Vos, Milei, sos un vendepatria. Sos un globalista. Y fíjate que esto que estoy diciendo y parece gracioso, es en el fondo lo que están proponiendo estos peronistas, sin decir que lo que proponen es el pasado, porque en realidad, en todo caso, van a decir que Trump es peronista. Juan Domingo Trump. Pero la idea de cerrar por derecha, no cerrar por izquierda. No cerrar kirchneristamente el país, cerrarlo trumpistamente. Claro, bueno, dos observaciones entonces. Una, que Milei tiene una dificultad, obviamente que no está de acuerdo con la política de interrumpir el libre comercio, y la alternativa que encuentra para conciliar su interés partidario, el interés nacional de Argentina, que es de alguna manera u otra depende de cierto respaldo financiero de Estados Unidos, con su preferencia de política pública, es decir, bueno, Trump en general es librecambista, pero toma estas posiciones de vez en cuando simplemente contra China y simplemente por un tema de seguridad nacional, no es competir, no sé. Hay un argumento ahí que trata de, como dice, square the circle, ¿no? Como dice, cuadrar el círculo. La segunda observación, que de todas maneras no sé si decirle al electorado, yo quiero ser como Trump, es una posición ganadora en Argentina. Bueno, hay que preguntárselo en las encuestas. Hay dos opciones, o Trump es popular y entonces te vendes como trumpista, o no lo es y entonces haces trumpismo sin mencionarlo. Puedes hacer trumpismo nacionalista. Trump lo que dice es, hagamos América grande otra vez. Puedes decirlo hasta con las mismas iniciales, hagamos a MAGA, hagamos a Argentina grande otra vez. Es lo que está proponiendo Pichetto y Moreno, son los peronistas de derecha. Así que lo que se me ocurre es esto, los tipos que estuvieron con Cristina, que hicieron peronismo de izquierda, pueden reivindicarlo ahora desde el otro lado del espectro ideológico. Es parecido.
es cerrarse. Lo que pasa es que pueden decir que en este mundo cerrarse paga, en el mundo anterior no. Cuando el mundo está abierto, vos sos un país chico y pobre y te cerrás y perdés. En un mundo peligroso, con alto riesgo, más allá del costo, donde las bombas caen en este momento en 9 capitales. En este año, 2026, 9 capitales fueron bombardeadas. Desde Teherán hasta Kiev, desde, digamos, Tel Aviv, porque no van a bombardear Jerusalén, hasta Riad, pasando por Beirut. En Buenos Aires, bueno, no bombardean en Buenos Aires, no la bombardean. Entonces tenemos acá unas ventajas comparativas que hace tiempo no teníamos. Y puede haber políticas que son malas en un contexto y buenas en otro. No las estoy promoviendo. Estoy diciendo que hay un margen para hacer cosas que hasta el año pasado no se podían hacer. Mi respuesta a eso sería simplemente que, si bien el mundo parece más riesgoso, el grueso del comercio exterior de Argentina está totalmente inafectado. ¿Sí? Nuestros principales socios comerciales, ¿quiénes son? China, Brasil, Estados Unidos, la Unión Europea, Chile, Vietnam, la India, todos países con los cuales podemos seguir perfectamente intercambiando, a pesar de este problema del Medio Oriente, que en última instancia algunas ventajas también tiene para Argentina como cada vez más exportador de petróleo. Eso no es que no nos afecte, es que nos beneficie. Porque nuestros socios no están afectados y nuestros precios se elevan. Justamente, es un argumento que permite pensar, sigamos exportando y restringamos las importaciones. Si nos va bien con esto, no tiene que ser equivalente. No estoy promoviéndolo, otra vez, estoy diciendo que acá hay un margen para ofrecer un producto que hasta ahora no está disponible. No era popular. Ok, te hago entonces el segundo planteo que tenía, que es el siguiente. Si pensás la elección de 2015, termina en Macri contra el kirchnerismo encarnado en ese momento en Scioli. Si pensás en cambio la elección anterior, tenés a Cristina enfrentando una oposición dividida, ganando cómodamente. Así que uno podría pensar para 2027 en Argentina ambas opciones. Una opción donde el oficialismo enfrenta una oposición dividida entre este peronismo de derecha más quizás otro peronismo más de sabor izquierdo, o al revés, un escenario donde confluye, donde digamos, un broker como Pichetto puede hacer confluir. ¿Qué te parece que son las chances de cada uno o qué tiene que pasar para una o para la otra? Mantener o derogar las PASO. 2011-2015 dijiste. En 2011 posición fragmentada, en 2015 posición concentrada. La gran diferencia fueron las PASO. En 2011 no las usaron, en 2015 sí. La oposición aprendió a articularse utilizando las herramientas que tenía a disposición. Si el gobierno le retira esa herramienta, la dispersión está garantizada. Por eso, votar en contra de las PASO sería como votar en contra de la boleta única de la boleta partidaria. Popular, pero suicida. O sea, es muy probable que lo hagan. Contraargumento. Menem también, o en los 90 tuviste en el 95 la oposición dividida, en el 99 la oposición unida contra el peronismo, sin que hubiera paso porque no existía en aquella época antediluviana. Espectacular. Lo que hizo la oposición ahí fue coordinarse la elección anterior. ¿Recordás? En el 97, Alfonsín y Graciela Fernández Mejía eran candidatos opuestos a la provincia de Buenos Aires. Alfonsín alfatea, que van a perder los dos, y se baja, acordando. La alianza se forma no en el 99 para la presidencial, se forma 2 años antes. La oposición con Milei ya perdió esa oportunidad. Tiene que aliarse para la presidencial. Ya no tiene 2 años. Entonces, las PASO ayudan. La ausencia de PASO dificulta. Por supuesto que si aparece un liderazgo extraordinario, es capaz de coordinar a la oposición como por punto focal. El punto focal es aquel que te permite coordinación espontánea. Si hay un candidato que mide muy bien. Si los electores se alinean, los partidos se alinean. Si vos de repente tenés un opositor que mide 30%, entonces el resto viene al pie. La cuestión es que si vos no tenés ese punto focal, necesitas los incentivos institucionales. Hoy en este momento la oposición tiene el incentivo institucional, la PASO, no tiene punto focal, el líder. Si pierde las PASO, bienvenido Milei a tu segundo mandato. Bueno, entonces quizá como último signo de interrogación te dejo a la siguiente. Si realmente importa o no el programa, porque
En el 97-99, la oposición tenía un acuerdo básico. Ese acuerdo básico era la convertibilidad no se toca. Sí. Hoy en día, lo que yo vería entre estos distintos sabores del peronismo es que hay muy diferentes, si bien podrían llegar a alinearse en el tema del comercio exterior, en el tema de déficit fiscal, la política fiscal, no parece que están alineados ni que haya forma de tender un puente. Yo entiendo esto en función de la información que tenemos, información de encuestas y estudios sociales. El electorado argentino es más pragmático que ideológico y es más pragmático que otros electorados. En otras palabras, Trump gana por cuestiones culturales, Milei gana por cuestiones económicas. Hay siempre una combinación, pero la inflación explica a Milei. Si a Milei se le escapa la inflación de las manos, pierde su herramienta. Si la mantiene, es el candidato. Si Milei consigue que en 2027 Argentina esté creciendo con baja inflación, es muy difícil que lo desbarranque. La sociedad argentina vota, no es por agradecimiento, no se trata de esto de emociones. Sí, o mejor dicho, sí se trata de emociones. Odiamos la inflación. Equipo que gana no se toca, Andrés. Esa es la filosofía de la política, el fútbol la copió. Muy bien, te mando un abrazo. Otro para vos.